Gracias por continuar con nosotros en su programa favorito, su telerevista Buenas Nuevas de Esperanza, acá de Canal 27. Es un privilegio poder llegar al momento junto con Pastora Mari, presentar a nuestro invitado el día de hoy para que tengamos el tema, Pastora Mari. Así es, una bendición en esta oportunidad poder compartir con ustedes un tema tan hermoso y creemos que con la ayuda de Dios pues vamos acá con algunas preguntas a llevarlo a cabo, ¿verdad? Claro que sí. Queremos presentar a nuestro invitado. Él es un joven pastor que, mire, Dios le ha permitido estar en 3 naciones y radicarse acá en Guatemala. Pastor Justin Burkholder. Creo que lo dije bien, ¿verdad? Suficientemente bien, sí, aceptable, sí. Bienvenido, Pastor Justin. Muchas gracias, un privilegio poder estar y compartir aquí con ustedes acerca de este tema tan importante. Qué bueno, muy interesante con el pastor que nació en Estados Unidos. Él nos va a decir, nació en Estados Unidos, creció en México y se radica en Guatemala. ¿Cómo está eso para tener un breve conocimiento sobre Sí, pues de pasaporte soy norteamericano, ¿verdad? Pero yo crecí en Ciudad de México, mis papás eran misioneros ahí en México y ellos estaban involucrados en diferentes tipos de obras y hace 8 años el Señor nos trajo con mi esposa aquí a Guatemala a vivir y también pues trabajando en las diferentes cosas que el Señor nos ha permitido hacer, colaborando con diferentes instituciones, específicamente en temas de discipulado, de ver a todos nosotros crecer en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre decimos que por fuera sí parezco que soy norteamericano, no, sí, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero de corazón soy más latino y la cabeza está confundida, así que por ahí vamos. Pero ya Qué ahora bien. ubicado en Guatemala, Así es. pastoreando la iglesia Reforma. Iglesia Reforma, así ¿Dónde es. está esta iglesia? Iglesia Reforma queda en Boulevard Tulamzú, ahí cerca al Tecolote, y pues nosotros creemos grandemente en la importancia de la iglesia local, que el Señor ha escogido a la iglesia para ser su vínculo, para llevar el mensaje del evangelio y también obras que son coherentes con ese mismo evangelio para nuestras ciudades donde sea que nos encontramos. Entonces ahí estamos nosotros, Iglesia Reforma, ahí en Boulevard Tulamzú, cerca del Tecolote. Qué bueno. Qué bendición. Así que, bienvenido. Sí, bienvenido y vamos a entrar al tema, ¿verdad? Que estamos el día de hoy tratando. Y el tema lleva como título Ser como Cristo, viviendo en santidad. Qué importante esto. Y para ello tenemos algunas preguntas. ¿Cómo definimos la palabra santidad, pastor? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que vale la pena la nota aclaratoria, que el hecho de que estemos hablando de santidad no quiere decir que somos expertos en la santidad. La santidad. Ni en el entendimiento ni en el vivir. La verdad, seguimos todos creciendo en esos aspectos, pero cuando hablamos de la santidad, el ser santo a lo largo de las Escrituras simplemente significa el ser apartado. ¿Verdad? El apartarse de las cosas de donde uno viene. Pero yo creo que solemos pensar de la santidad más en temas conductuales, cuando en realidad a lo largo de las Escrituras la santidad es un tema relacional. Y lo podríamos ilustrar de esta forma. Yo cuando me casé con mi esposa, entendemos que de esa manera ambos nos apartamos, ¿no?, de irnos enamorando de todas las otras personas en el mundo y nos comprometimos los unos con los otros a fidelidad, amor y lealtad juntos en un matrimonio. Ahora, eso obviamente conlleva muchas diferentes conductas, pero primeramente está ese compromiso de apartarme para ella. Y cuando nosotros vemos este tema de santidad en las Escrituras, de verdad que las Escrituras plantean más la santidad en términos de nuestra relación con Dios, de nosotros apartarnos para ser leales, fieles a Él y apartarnos de aquellos amores o aquellas pasiones o aquellas idolatrías que se enamoran de otras cosas. Ahora, por supuesto, eso va a tener implicaciones conductuales. Pero yo creo que es importante enfatizar el hecho de que las Escrituras, nuestro mismo Señor Jesucristo, al resumir la ley, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Que reconocemos que la santidad en ese sentido tiene más que ver con nuestras pasiones, nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios sobre todas las cosas, y como secuencia o como resultado de eso ya viene nuestra conducta involucrada en esos temas. Y yo creo que la aclaración es importante porque como cristianos nosotros solemos enfocarnos tanto en nuestras conductas, pero es posible tener conductas rectas sin que Dios sea de verdad la pasión de nuestro corazón. Es posible vivir una vida ordenada, entre comillas, una vida moral, una vida sin vicios, pero todavía
tener como el objeto de mi adoración algo que no es Dios. Puede ser que es mi reputación, puede ser que es mi ego, puede ser que es mi plataforma o algo así. Pero entonces genera la pregunta, ¿será que esa es conducta santa? Y yo creo que bíblicamente la conducta santa parte de este amor primeramente a Dios, esta lealtad, esta fidelidad a Él sobre todas las cosas. Entonces así más o menos yo creo que bíblicamente podríamos definir el tema de la santidad. Muy importante porque realmente lo que se ha aclarado aquí, pastor, porque algunas veces medimos la santidad de acuerdo a la ropa, de acuerdo a otras cosas. Y a veces el corazón puede estar, la ropa hasta no sé dónde, pero el corazón no está alineado a lo que Dios quiere. Sí. ¿Podría esto aplicarse también que la santidad tiene que ver mucho con la consagración de lo que yo soy, de lo que yo hago? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aún ese aspecto de consagración también implica esta idea de que sí me voy a apartar de aquellas cosas que no son coherentes con el Dios a quien yo estoy rindiendo adoración. Entonces yo voy a apartarme de una vida que es desagradable a Dios. De la misma forma que en mi matrimonio yo voy a apartarme de aquellas cosas que le serían desagradables a mi cónyuge. Entonces yo voy a vivir una vida alineada a esa adoración y en línea de esa fidelidad y esa lealtad con Él. Sí, y es que apartado significa precisamente eso, apartarnos de pecado, apartarnos de aquella vida que traíamos antes, ¿verdad? Porque dice que antes vivíamos en delitos y pecados, antes de conocer al Señor, porque ahí es claro, ¿verdad? Antes de conocerle a Él, pero ahora que ya estamos en el Señor, pues procuramos vivir una vida en santidad, ¿verdad? De esto se trata. Sí. Así que yo creo que este tema de la santidad, el cual a veces lo teníamos y que estamos viendo acá, que Dios está permitiendo que lo aclaremos muy bien. En el poquito tiempo que nos queda, ¿cuán importante entonces es esta palabra santidad, ¿verdad? En la palabra de Dios. Pues yo creo que es una palabra sumamente importante y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Dios mismo se identifica como santo. Dios habla de que Él quiere que su pueblo sea santo. Nosotros lo que anhelamos aún en la oración del Padre Nuestro, que santificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras hablan de la santificación progresiva del cristiano. Entonces, de verdad, este concepto de santidad es una de las marcas principales que define cómo es nuestro Dios. Él es apartado de toda la creación, Él es distinto, Él trasciende todas estas cosas y eso es lo que lo hace a Él santo. Ahora, por supuesto, implicación de eso es que Él es puro, Él es sin pecado, Él es recto, Él siempre es justo, pero su santidad sí hace precisamente esa distinción entre Él y absolutamente todo lo demás que hay en el universo. Acá quiero leer un versículo de la palabra que dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto lo encontramos en primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, porque cuando decimos cuán importante es en la palabra de Dios la santidad, aquí está escrito. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? Bueno, pastor, esto se está poniendo bueno y se pondrá mejor. En el próximo segmento vamos a ir ahora a un video, pero ya regresamos. Perfecto. Vamos a ir, que esto pronto acaba este proceso con el hermano Samuel Hernández. Adelante. Estamos de regreso en el tema del día de hoy, ser como Cristo, viviendo en santidad. Este es el tema que tenemos junto al pastor Justin y pastora Mari, que estamos acá. Así es. Abriendo este tema. Aquí hay una pregunta. ¿Qué relación hay, pastor, entre la santidad de Dios y la muerte de Cristo en la cruz? Qué excelente pregunta. De verdad, para contestar esa pregunta hay muchas cosas que podríamos decir, pero creo que es importante afirmar que desde la creación, Dios ha diseñado al hombre para vivir en comunión con Él. Nos diseñó para vivir en relación con Él y sin embargo nosotros sabemos que Adán y Eva, nuestros primeros padres, ellos decidieron en vez de obedecer a Dios, se rebelaron en contra de Dios y ellos cometieron el primer pecado en el huerto. Ellos decidieron vivir sin Dios y alejarse de Él. Y lo que sucede, obviamente, porque Dios es santo, Él no puede estar junto con el pecado del hombre.
Entonces, los pasos que Dios toma es que Él los saca del huerto del Edén y Él ya no vive la misma comunión con ellos que Él vivía antes, precisamente porque la santidad de Dios demanda un pago para ese pecado. Nos dice las Escrituras que el pago de ese pecado era la muerte. Y cuando nosotros adelantamos la historia, nosotros vemos que aunque el hombre haya pecado, Dios no ha abandonado ese primer propósito para la vida del hombre de vivir en comunión con Él, sino que Dios ha encontrado o ha planificado la forma en la que aún Él siendo santo puede vivir en comunión con el hombre. Y la forma es mediante la muerte de Jesucristo. La forma es el evangelio, que Dios mismo viene en carne y Él vive una vida perfecta, recta, justa en todo sentido, y Él recibe en sí mismo el pago, las consecuencias de nuestro pecado, que hasta cierto punto la santidad de Dios demanda un sacrificio, demanda un castigo. Y el que debió haber pagado ese sacrificio, el que debió haber pagado ese castigo, éramos nosotros. Pero Dios en gracia y en misericordia asume en sí mismo ese sacrificio para que nosotros, siendo injustos, pudiésemos ser justificados, o siendo no santos, pudiésemos nosotros ser santos en Cristo. Entonces la muerte de Cristo permite que nosotros, aun que no vivimos una vida santa, pudiésemos en la eternidad vivir en la presencia de un Dios santo. Aunque éramos culpables, Él nos ha declarado justo. Y yo creo que hay muchas diferentes cosas que se podrían decir, pero sí es importante afirmar de que fue la santidad de Dios la que demanda este pago y esta consecuencia que el Señor Jesucristo paga en nuestro lugar. Sí se necesitaba, dice, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Por eso la sangre de Cristo fue la que nos limpió de todo pecado y nos hace justos, santos, ¿verdad? Amén. Pero hay algo más a hablar que de ser santos, pastor. Sí, que en la cruz el Señor ya lo hizo todo, porque todo lo llevamos a la cruz, ¿verdad? Ahí está la santidad y como decía Pastor Justin, una bendición tan grande la que el Señor nos ha dado, y es de valorarla, es de valorar esa santidad, porque a veces no la valoramos, ¿verdad? A veces no nos esforzamos, y nosotros como su pueblo, como sus hijos, debemos de valorar ese sacrificio y esforzarnos para buscar cada día la santidad, porque es cierto que cuesta, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos lograr, con la ayuda de Dios todo es posible, y creo yo que todo cristiano, para poder alcanzar más almas para el reino de Dios, tiene que esforzarse en buscar la santidad. Y me encanta esa frase de que debemos valorar la cruz, porque de verdad, en la medida que nosotros conocemos más y más cuán santo es nuestro Dios, exacto, y cuán pecaminoso nosotros somos, la cruz se magnifica. Porque de repente la cruz se vuelve aún más y más valioso, que nosotros vemos la gran brecha que existía entre este Dios tan perfectamente santo y entre nosotros tan rebeldes y pecaminosos. La cruz de repente crece en importancia y crece en valor en la mente y el corazón del seguidor de Jesús. Así es. Sí, tenemos otra pregunta más, Pastor Justin, y dice, ¿cómo explicamos o cómo explicaríamos el versículo sed santos porque yo soy santo? Sí. Es una pregunta. Intentaré hacer breve, pero yo creo que obviamente el propósito de Dios también al crear al hombre no es simplemente vivir en comunión con Él, sino que el hombre, nos dice, fue creado a imagen de Dios, que el hombre fue diseñado para reflejar aquí en la tierra cómo es Dios. Y sin embargo nosotros entendemos, entró el pecado y se trastornó y se tergiversó todo eso. Entonces llega Cristo, muere en nuestro lugar, nos dice la palabra que el Espíritu Santo habita en nosotros, y luego Dios nos llama y empiece este proceso de restaurarnos a que nosotros de nuevo seamos como Él es. Y nos explica las Escrituras que el plan de Dios al justificarnos es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo explica en Romanos capítulo 8. Entonces, la vida del cristiano, y me encanta cómo le pusieron de título al tema, hay un paralelismo entre el ser santo y el ser como Cristo, ¿verdad? Que eso es a lo que hemos sido llamados como cristianos. Pastor Justin, yo miro acá también una acción de parte de nosotros. Sean santos porque yo soy santo, dice Dios. Como quien dice, cuídense, hagan obras pues de lo que hemos recibido de parte de Dios.
de lo que hemos aprendido de su palabra para caminar un camino que ha trazado Él. Muchas veces el hombre nos ha trazado algún camino, que esto es la santidad, pero estábamos hablando del principio que hay un camino que se llama Jesucristo. Entonces, creo yo que podríamos agregar algo a esto de sed santos. Tengo que hacerlo yo, no es que el Señor ya, Él puedo decirle, ahí está, ya sos santo, se acabó. No, pero yo también tengo que poner de mi parte. Sí, yo creo que Él nos ha invitado de cierta forma a participar, y yo creo que nuestra participación tenemos que reconocer que aún es profundamente débil. Nosotros sabemos que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, pero sí, nosotros participamos, ¿verdad? Y precisamente participamos dependiendo de Él, en fe, en confianza, dependiendo de Él y procurando amarlo a Él con nuestros corazones y con nuestras obras. Y como siempre, Él se pone primero, porque yo soy santo, dice Él, ¿verdad? Amén. Es como quien dice, sigan mis pasos. Él nos vuelve a decir, sigan mis huellas, ¿verdad? Porque ustedes lo pueden lograr. Yo voy con ustedes. Y eso es ánimo, porque hay personas que dicen, ¿cuándo yo voy a alcanzar ser santos? Pero el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Claro. O sea, que lo pueden lograr conmigo. Es una fuerza la que nos da Dios al decirnos en ese versículo, porque Él es santo. Y eso es una bendición para nosotros, ¿verdad? Sí, yo creo que el hecho de que se trate de Él, a final de cuentas, nos dice que si nosotros de verdad vivimos en santidad, es porque Él ha obrado, no porque yo obré. Es porque Él ha sido poderoso, no porque yo he sido poderoso. A final de cuentas, si logramos esta santidad, se debe a la gloria y la obra de Él, y no a que nosotros somos bien pilas para vivir esta vida cristiana. No, claro, todo es por Él y para Él. Amén. Y lo que Él nos ha enseñado, lo que, como decías muy bien atinado, Pastora Mari, seguir sus pasos. Él mismo dijo, yo soy el camino. Entonces el camino para mantener en esta vida es de acuerdo a los parámetros de Jesucristo. Por eso el tema dice, ser como Cristo viviendo en santidad. Y esto es lo que nos puede traer gozo, alegría y paz, porque ser santo no es estar todo el día, aleluya. No, es estar alegres, contentos, disfrutando la vida diaria que Dios nos da en cosas buenas y productivas. Amén. Bueno, vamos a hacer otra pausa, vamos a ir a unos mensajes, pero ya regresamos con todos ustedes con el tema del día. Regresamos con más buenas nuevas de esperanza, gracias al socio honorario. Bueno, ustedes que están con nosotros desde el inicio del tema, pero no está de más que lo repitamos. El tema de hoy, cómo ser como Cristo viviendo en santidad. Y aquí estamos con el pastor Justin. Vamos al tercer segmento del día de hoy. Quiero hacerle una pregunta al pastor, ¿verdad? Pastor, ¿cómo se puede ver o se refleja la santidad de Jesús en su paso por la tierra? ¿Cómo fue que lo vimos, lo vemos? Sí, que es una pregunta obviamente muy importante, pensando en el versículo anterior a la que hicimos referencia, sed santos como yo soy santo. Nosotros hemos visto a lo largo de los evangelios cómo es que Jesús vivió su vida. Y vemos aún desde su niñez, se pueden imaginar un niño completamente obediente, o sea, un niño que le hacía caso a sus papás en todo lo que se le pedía, pero de verdad ya en su ministerio nosotros vemos cómo es que Jesús vivía una vida intachable, una vida moral, una vida recta en cuanto a su pureza ante Dios. Pero al mismo tiempo vemos un montón de otras facetas de la santidad de Jesús. Estábamos comentando hace unos momentos de cómo es que Él se relacionaba con la gente y Él los trataba con paz, con misericordia, con compasión. No siempre respondía así al hueso, ¿verdad? Directamente. Y sin embargo, a veces cuando Él, específicamente cuando se enfrentaba con los fariseos que se creían más santitos que todos, Él sí a veces entraba con cierta dureza, ¿verdad? En las palabras. Pero al mismo tiempo Él demostraba misericordia para con los necesitados. Él vivía con ojos abiertos a los vulnerables y Él estaba ofreciendo protección y sanidad a aquellos quienes habían sido rechazados por la sociedad y por la cultura. Nosotros vemos en la vida de Jesús, sobre todas esas cosas, un compromiso en su amor con el Padre. Y nosotros vemos ya cuando Él llega al huerto de Getsemaní que Él dice, he obedecido lo que tú has hecho, te he glorificado en esta vida, glorifícame a mí. Que vemos ahí ya el pináculo de que Él en toda la vida vivió en esta tierra sin pecado, vivió una vida santa. Muy bien, tenemos otra pregunta más, Pastor Justin, y es la siguiente: ¿qué conexión hay entre santidad y obediencia?
Sí, es interesante porque solemos pensar que son sinónimos, ¿verdad? Sí. Si soy santo es porque soy obediente, pero yo creo que otra vez eso demuestra nuestro entendimiento de que la santidad es conducta. De verdad que la santidad yo creo que supera y abarca mucho más, y la obediencia es un aspecto de toda la santidad, pero la obediencia obviamente es el tomar en serio los mandamientos de las Escrituras y cumplir con ellos, el vivir acorde a estas verdades que Dios ha establecido para nosotros. Ahora, yo creo que la santidad supera aún esa obediencia, porque la santidad toma en cuenta nuestras pasiones, nuestros afectos, nuestras motivaciones, nuestros amores, que va mucho más allá que aún nuestra obediencia. Pero yo creo que la obediencia es sí el cumplir con lo que las Escrituras ha establecido, y yo creo que es importante afirmar en todo. Nosotros solemos ser algo selectivos a veces, y ciertos mandamientos, ciertas cosas que dicen las Escrituras, eso sí, pero otras cosas que dicen las Escrituras, no sé si eso tanto me llama la atención. O me pero conviene. yo creo que sí, no me conviene, me es difícil, me incomoda. Y yo creo que las Escrituras nos llama, cuando Cristo nos llama a morir a nosotros mismos y a llevar nuestra cruz. La vida de santidad es una vida que de verdad se sacrifica, y eso significa que vamos a obedecer lo que nos dicen las Escrituras en su totalidad. En esta otra pregunta también se habla que para algunos ser santo, para ellos lo ven que sí se puede alcanzar, gracias a Dios, pero hay otros que lo ven muy lejos, muy difícil, ¿verdad? Yo escuché por ahí en cierta ocasión que dice, es más fácil ser santo que no serlo. Es más fácil porque el que no quiere ser santo tiene que andar escondiendo, mintiendo, le cuesta más. Sí. Pero tú tienes una respuesta a esta pregunta, pastor. ¿Es fácil ser santo? Pues por lo menos de mi propia experiencia, no. Ahora, yo creo que aún las mismas imágenes que utilizan las Escrituras, esa frase de Jesús, de morir, autonegarse a uno mismo y el llevar su cruz, eso no es fácil. No es fácil. Lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, hagan morir pues los miembros del pecado que siguen vivos en ustedes. Eso no es fácil. Lo que habla Pablo en Gálatas capítulo 5, de que hay este conflicto interno entre el espíritu y la carne. Eso no es fácil. La santidad es difícil, y yo creo que nos convendría como cristianos a veces el ajustar un cachito nuestra narrativa y no dar a entender que ya tenemos todas las cosas en orden, sino que al contrario, todos nosotros seguimos luchando, seguimos perseverando y estamos buscando crecer en estas áreas, pero es difícil. A la vez, nosotros sabemos que no lo hacemos solos. Entonces, esta lucha de santidad expone nuestra debilidad, expone el hecho de que esto es difícil, y nosotros sabemos que es en nuestra debilidad que el poder de Dios se manifiesta. Entonces, nosotros somos una manifestación. Cuando crecemos en santidad, estamos manifestando el poder de Dios que está obrando en nosotros, esa gracia de Dios que de verdad nos va transformando de gloria en gloria. Y yo creo que al decir que es fácil, podemos dar a entender que así un par de años y ya. Pero por otro lado, nosotros sabemos aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Sí. Entonces también sabemos que crecer en santidad no es una batalla perdida, sino que nosotros sabemos, nos dice Filipenses 1, que el Señor va a completar la obra que Él ha comenzado en nosotros. Entonces, ¿es fácil? No, no es fácil. Pero tampoco simplemente dejamos la esperanza a un lado y decimos, bueno, ni modo, es difícil, sino que creemos que el Espíritu está obrando en nosotros y su gracia es poderosa para llevarla a cabo. Y la felicidad que esto trae, ¿verdad? El vivir en santidad trae una felicidad plena, que es la que necesitamos todos, ¿verdad? Tenemos una pregunta más, nos da tiempo a la siguiente pregunta. Dice, ¿conocimiento teológico o académico no es igual a ser santo o maduro en la fe? No lo es. Yo creo que la cita es de un autor, Paul Tripp. Yo creo que estamos muy lejos si nosotros creemos que conocimiento teológico es lo que es. Hasta el mismo Santiago dice que los demonios conocen a Dios y no lo temen, no lo honran como Dios. Entonces, el simplemente poder tener mucho conocimiento, ya sea académico o teológico, no se traduce a una vida piadosa, a una vida que de verdad honra a ese Dios. Y hasta cierto punto hay muchos teólogos quienes no afirman una vida cristiana en sí, pero les interesa mucho el tema a nivel académico, a nivel filosófico. Qué bueno. Exactamente. La frase no la tengo completa, pero sello con esto este segmento. Lee la Biblia para ser sabio y practícala para ser santo. ¿Verdad? Esto es bien importante. Bueno, vamos a terminar este tercer segmento. Viene el último, no se lo vaya a perder, esto está muy bueno.
Vamos a ir con un video de Twice, ¿verdad? Que ellos tienen para nosotros, así que quedamos con esta agrupación. Regresamos con más buenas nuevas de esperanza, gracias al socio honorario. Bueno, gracias al Señor estamos llegando al cuarto y último segmento del tema del día de hoy, amados hermanos y líderes y pastores que están con nosotros y todo el pueblo del Señor, en general, hablando de la santidad con el pastor Justin. Tenemos una pregunta aquí, una más, hoy lo estamos bombardeando con preguntas al pastor, ¿verdad? Sí, y tenemos, total. Y bien tremendas las preguntas, por cierto, porque viene esa pregunta. Dice, dígala. ¿cuál o cuáles son las diferencias entre mundanalidad y santidad? Wow. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, ¿verdad? Y yo creo que nosotros solemos pensar acerca del mundo como si fuese un cierto lugar, un cierto espacio, ¿verdad? Entonces aquí estamos en la iglesia y eso allá es el mundo, o no es que tú estás trabajando en el mundo y yo que soy pastor trabajo en, no sé, algo que no es el mundo, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así como funciona este tema del mundo en las Escrituras. Al mundo no se refiere a un espacio geográfico per se, sino que se refiere a todo el sistema anti-Dios que permea el mundo a nuestro alrededor, a la redundancia. Que a final de cuentas el ser del mundo no significa simplemente que voy a ciertos lugares o escucho cierta música o participo en ciertas situaciones o cosas, sino que es un sistema anti-Dios. Y la santidad entonces es un sistema que honra y agrada a Dios. Y yo creo que lo difícil es cuando lo entendemos de esa forma. Es posible que haya mucha mundanalidad dentro de la iglesia. Porque a veces la iglesia hace cosas que no le honran a Dios. A veces hasta los pastores hacemos cosas que nos honran a nosotros en vez de que honren a Dios. A veces obedecemos o predicamos o hacemos lo que sea para hacer más grande nuestro nombre, más grande nuestra plataforma y no la de Dios. Y a final de cuentas lo que estamos manifestando en esos momentos es una actitud mundana. La avaricia, el materialismo, todos estos diferentes aspectos que nosotros hasta gula, ¿verdad? Cosas así que nosotros solemos menospreciarlos como si no son tan graves. De verdad que estas manifiestan actitudes mundanas que todavía están obrando aún en nosotros, aún en la iglesia. Lo vemos y queremos crecer de esa mundanalidad a poder crecer en esa santidad. Wow. Muy bien. Muy buena esa respuesta realmente, ¿verdad? Creo que nos queda bastante claro. Aprovechando el tiempo, tenemos otra pregunta, ¿verdad? Esta pregunta dice, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en el proceso de santidad, ¿verdad? En nuestro proceso. Muy buena pregunta, porque sí uno puede decir qué es lo que yo debería hacer y qué es lo que Dios hace. Y de verdad hasta cierto punto las Escrituras no deciden contestar esa pregunta de cómo es que la obra de Dios y nuestra obra colaboran para llevar a cabo esta santidad. Pero a final de cuentas nosotros vemos pasajes como Filipenses 2:12 que dice, ocúpense de su salvación, porque es Dios quien le da tanto el querer como el hacer. Que a final de cuentas nosotros, por supuesto, la palabra nos llama a procurar amar a Dios con toda nuestra alma, nos llama a hacer buenas obras, nos llama a buscar y depender de Él. Pero a final de cuentas, si lo hacemos, nuestra tarea en humildad es el reconocer que de verdad no fui yo que lo hizo. Fue Dios quien me dio tanto el querer como el hacer para hacerlo. Y yo creo que uno de los dilemas que especialmente como cristianos hemos enfrentado en estos temas de santidad es que nosotros hemos llegado a jactarnos de nuestra santidad como si fuese nuestra. Entonces nosotros damos a entender, bueno, es que yo fui el que logré vivir así una vida muy buena, y eso hasta nos permite juzgar a los demás. No, es que el hermanito ahí sí todavía le falta, él tiene mucho que crecer. Pero si nosotros entendemos que es Dios quien hace la obra, que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, eso no significa que no ponemos el alarma para levantarnos y leer la Biblia. Pero si nos levantamos para leer la Biblia, le decimos, gracias Dios, que tú me diste las fuerzas para poder levantarme y leer la Biblia, que es Él quien está obrando en nosotros. Y nos habla Pablo en Tito que la gracia de Dios es la que nos instruye a decir sí a la justicia y decir no a la injusticia, que a final de cuentas, cuando obedecemos, cuando manifestamos santidad,
es porque Dios ha estado, por su gracia, obrando en nosotros. Y eso significa que cuando Él hace la obra, Él se lleva la gloria. Amén. Así es, qué bien. Hay otra pregunta más por acá y es la última. ¿Cómo reconocemos la santidad en nuestra vida y en la de otros? Pues yo creo que hay un sinfín de pasajes que empiezan a hablar acerca de cómo es que esta vida cristiana debería manifestarse. Hay pasajes como Colosenses capítulo 3, que habla acerca de cómo es que nos vestimos en amor, en perdón, en compasión. Yo creo que hay muchas diferentes cosas a las que nosotros podríamos señalar. Yo creo que una vida de arrepentimiento es una vida que está creciendo en santidad. ¿Por qué? Porque se está dando más y más cuenta de su propio pecado. Y por lo tanto, lleva ese pecado ante la cruz, confiesa su pecado y de nuevo recibe el perdón de Dios. Entonces, una vida de santidad no es una vida que peca menos. Hasta cierto punto es una vida que más reconoce el pecado que hay en ellos. Entonces están confesando y arrepintiéndose de ese pecado. Yo creo que una vida que de verdad demuestra el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, gozo, de forma genuina, son maneras en las que nosotros demostramos esa santidad. Y yo creo que quizás, y se ha mencionado en varios diferentes aspectos, pero yo creo que el amor en la vida del cristiano es una de las marcas principales. Jesús le dijo a sus discípulos: el mundo conocerá que son mis discípulos por el amor que tienen los unos por los otros. Que a final de cuentas lo que identifica, lo que marca al discípulo de Jesucristo es el amor, específicamente el amor que nos tenemos como cristianos. Sí. El amor que demostramos como una comunidad interdependiente que se cuida, que se protege, que se ama y sacrifica por el bienestar de los unos de los otros. Sí, cuando se hablaba del amor, una de las marcas de alguien que sigue a Cristo, que conoce y tiene al Señor, ¿verdad? El capítulo de primera de Corintios 13 nos habla de todo eso para poder llevar esa vida en santidad. Algunas veces, pastor, alguien pudo haber comprendido que para ser santo se tuvo que ir a alejar a una montaña y ir solito allá para no contaminarse. Y realmente ese no es el plan. O no relacionarse, con los demás porque no siente amor por nadie. Entonces siente que solo a Dios ama y se va a una montaña. Sí, y ahí están suponiendo que el problema es mis circunstancias y no es mi corazón. Y al final de cuentas, aún si yo estoy solito, ahí soy capaz de pecar. Porque el problema está en mí, no está en los demás. Si me alejo, eso significa que no me he alejado del pecado. O a veces piensan que por la otra persona, por el pecado de la otra persona, dicen no, entonces no puedo. Sí. O sea que hay mucho, ¿verdad?, que hablar acerca de esto, pero la preeminencia del amor tiene mucho que ver, como decías tú en Hebreos 13, y es una bendición poder compartir este tema tan hermoso como lo es acerca de la santidad, ¿verdad?, que tanta falta nos hace y que la debemos de lograr con la ayuda de Dios, ¿verdad? Amén. La verdad está que este tema nos ha siempre desafiado, como cada tema, y yo creo que mucha gente puede estar ahorita entendiendo que su vida puede ser menos cargosa o cargada, es la palabra, perdón, y presionada, y que se sienta con libertad en Cristo. Que el Espíritu Santo dice que nos guiará hacia toda verdad. Sí. Me gustaría, pastor, y nos gustaría que levantaras una oración para todos los que recibieron esta palabra, puedan ellos abrir su corazón y ver la nueva vida en Cristo, que es preciosa, es hermosa, es de amor, vivir en santidad con Él. Por supuesto, oremos. Padre Santo, te damos gracias que tú eres santo. Y te damos gracias a la vez por tu amor y misericordia hacia personas no santas como yo. Y te damos gracias que tú has entregado a Cristo para que yo pudiese ser hecho justo en Él y podemos crecer en santidad. Lo que nosotros anhelamos más que todas las cosas, Dios, es que tú seas el objeto de toda nuestra adoración, de todo nuestro gozo, de toda nuestra lealtad. Que tú seas honrado y tú seas glorificado, y que nosotros podamos vivir vidas que manifiestan tu glorioso poder obrando en nosotros para ser santos. Y oro, Padre, por aquellos quienes han escuchado. Te pedimos, oh Dios, que tú obres en ellos tu obra perfecta, comenzando con su entendimiento del Evangelio y creciendo en ese entendimiento a lo largo de la vida, para que ellos puedan estar contigo completamente santos para siempre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos estas cosas. Amén.